buenos días. Estamos aquí una vez más para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Antes, queremos tener una oración para pedir al Señor que nos dé sabiduría y vamos a estar repitiendo vez tras vez que Dios nos ayude para que nosotros podamos aprender de esta lección lo que Él nos envía y con su ayuda poder ponerlo en práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por la vida, por la salud. Pedimos que nos ayudes a estudiar esta lección, a poder compartir el repaso y que lo que aprendamos aquí durante esta semana, con tu ayuda, podamos ponerlo en práctica. Bendice a todos aquellos que la escucharán y permite, Señor, que realmente podamos prepararnos para tu pronta venida. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta lección tiene como título El Señor oye y salva. En esta semana vamos a estudiar acerca de un Dios cercano, un Dios que se preocupa por nosotros en una forma personal. Y vamos a estudiar algunos salmos donde estos poetas, ¿verdad?, nos dicen que el Señor realmente nos oye, que el Señor en momentos de dificultad está allí. Ahora, la lección en la introducción claramente dice que aquellos que lo invocan de verdad. El libro de Romanos dice que nosotros debemos creer que Dios existe y que es galardonador de aquellos que lo buscan, o sea, pedir con fe. Y a través de estos estudios de los salmos, nosotros vamos a aprender que pasaron momentos difíciles, como venimos estudiando, estas personas que eran como tú y yo, pero que creían en un Dios vivo, un Dios real. Ahora, también la lección nos dice algo interesante, y es que dice aquí, debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia a sus mandamientos. Nada que no sea esta fe y esta obediencia será aceptable para Él, como a menudo lo reveló la historia de Israel. Creemos que el Señor es bueno, creemos que el Señor nos salva, creemos que Él nos oye, creemos, como estudiamos la semana pasada, que es el Creador, sustentador y salvador. Entonces, nuestra respuesta a todas estas actitudes, a estas virtudes del Señor, a esta misericordia, a esta bondad, nos debe motivar a nosotros a obedecer. El versículo que debemos memorizar para esta semana lo encontramos en el Salmo 34, versículo 17. Claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Y bueno, todos nosotros conocemos, por decirlo así, esta parábola acerca de los pasos del Señor o las huellas. Y es la historia que se nos cuenta de un hombre que cuando pasaba por momentos difíciles no veían 4 huellas, sino solamente veía 2 en la arena. Y entonces él le pregunta al Señor, ¿por qué cuando he pasado por momentos tan difíciles solamente veo en la arena 2 huellas y no 4? ¿Dónde has estado? El Señor le responde en esta parábola que él veía 2 huellas porque cuando estaba en momentos de dificultad, él lo llevaba en sus brazos. Muy cercano de nosotros está el Señor, ¿verdad? Usted puede leer toda esta parábola o esta poesía o este relato, lo puede conseguir en internet, y si es predicador, bueno, puede usarlo para ilustrar algún tema, algún sermón. Pero lo que esta parábola dice es real. Hay veces cuando vemos dificultades en nuestra vida, nos preguntamos dónde está el Señor, y el Señor realmente está muy cerca
de aquellos que lo aman. Muy bien, sigamos adelante con el repaso de la lección de la escuela sabática. Nos vamos al día domingo. Pero antes me gustaría leer esta cita que está en el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, que dice lo siguiente: podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestra tristeza y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Esta es una cita muy hermosa. También en este libro se nos dice que no hay una sola lágrima, una sola sonrisa, el pan que comen con abundancia, aquellos que tienen, aquellos que comen poco. Dios no pasa desapercibido absolutamente nada. Él realmente tiene cuidado de nosotros y creo que esta cita nos puede ayudar. Pues aquí dice cualquier cosa grande o pequeña, realmente Dios la conoce y está dispuesto, si le clamamos con fe a Él y si creemos, como dice aquí, ¿verdad?, que Él está cerca de nosotros, Él nos va a ayudar. Ahora sí, nos vamos para el día domingo. El día domingo tiene como título: no fueron encubiertos de ti mis huesos. Y por supuesto vamos a leer parte del Salmo 139. Yo los animo que usted lo pueda leer completo. Este es un salmo maravilloso, ¿verdad? Un salmo donde hay algunas cualidades de Dios que nosotros tal vez no podamos entender plenamente. Pero aquí en este salmo se habla de la omnipotencia de Dios. El salmista habla también de la omnisciencia de Dios y también habla acerca de la omnipresencia de Dios. ¿Qué significan estos omni? Significa que Él está en todas partes. Significa que Él tiene todo conocimiento. Significa que Él tiene todo el poder. El que creó la tierra realmente tiene toda la potestad para poder ayudarnos. Todo ese poder, todos esos omni están a nuestra disposición. Así que el salmista al escribir esta poesía, este salmo, nos dice a nosotros cómo él contempla a Dios, y esto es maravilloso, porque si nosotros logramos creer, así como el salmista creía en este Dios maravilloso, nosotros no vamos a tener ningún estrés, como llaman. El camino a Cristo no le llama estrés, pero dice que no estaríamos con tantas perplejidades en nuestras vidas y tanta desilusión y tantos afanes, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos de este salmo maravilloso que nos debe inspirar a nosotros en esta mañana si estamos pasando por una necesidad a creer, mis queridos hermanos, que Dios tiene tanto conocimiento que antes que nosotros estuviéramos en el embrión de nuestra madre, ya Dios inclusive tiene un plan para nuestras vidas. Lo que pasa es que muy pocas veces o muy pocos jóvenes o personas que vienen a este mundo le piden al Señor: Señor, ¿qué me tienes preparado para mí? Y yo les aseguro que realmente si nosotros hiciéramos eso, si le enseñáramos a nuestros hijos a orar
para que Dios pudiera ayudarlos y poder, mis queridos hermanos, pues guiarlo en esta vida y confiáramos en Él, nuestra vida sería una vida realmente de triunfo, aún en los momentos de lucha. Nosotros pudiéramos entender que estamos en las manos de aquel que dice aquí, no se le encubre absolutamente nada. Bueno, vamos a leer el versículo número 1 al 6 del Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Como ya les dije, ¿cómo comprender algo tan grande? Pero lo que sí es cierto, dice que el Señor conoce absolutamente toda nuestra vida, nuestro andar, nuestro reposo, nuestros caminos. Él está al tanto de todo. Y mis queridos hermanos, esto es maravilloso porque podemos orarle al Señor. Dice que aún Él conoce las palabras antes que nosotros podamos pronunciarlas. Pero realmente esto es maravilloso porque Dios a veces hace como si no supiera para mantener una relación con nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a este Dios maravilloso que nos conoce absolutamente todo. Él, mis queridos hermanos, no se le escapa absolutamente nada. Y entonces el salmista dice, este conocimiento es demasiado maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender. Pero él estaba seguro de que Dios realmente conocía todas las cosas y lo conocía muy bien a él. Nosotros no nos conocemos tan bien como Dios nos conoce. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que si el Señor nos conoce, sería muy bueno que nosotros pudiéramos pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, porque ni nosotros mismos nos conocemos bien a nosotros mismos, valga la redundancia. Otro pasaje que está del versículo 13 al versículo 18 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar en una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Ay, mis queridos hermanos, ¿no? Qué cosa tan grande poder nosotros meditar en las palabras de este salmo, ¿no? Aquí que, pues nosotros los cristianos creemos que cuando una persona decide abortar un hijo es algo muy triste, porque dice que el Señor forma, es una vida. Él conoce, dice, nuestro futuro desde que nuestro embrión entra, mis queridos hermanos, en ese óvulo de las madres. Y el salmista, me imagino que, yo no sé si sabía de ciencia o por qué escribe esto, por supuesto inspirado por el Espíritu del Señor, pero lo que sí es cierto es que antes, mis queridos hermanos, que nosotros fuéramos formados, ya Dios nos conocía, Él formó. Nosotros
nuestra existencia depende del Señor. Fuimos creados por Él. Él nos permitió venir a este mundo. Somos sus hijos. Y yo realmente me emociono al saber que estoy aquí en esta mañana. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando esos huevicitos, por decirlo así, corren para entrar en el óvulo, son millones de millones, pero uno solo logra entrar, ¿verdad? Y ese que entró en esta mañana allí, corriendo para poder tener vida hoy, fui yo, fuiste tú. O sea que nosotros realmente estamos en esta mañana porque Dios nos ha permitido que tengamos la vida. Y por eso cuando nosotros damos testimonio, cuando nos preguntan si tenemos un agradecimiento al Señor, muchos dicen gracias porque el Señor nos ha dado la vida. Y aquí en la lección decía que el conocimiento que Dios tiene del salmista es tan grande y único que ni siquiera el vientre de su madre podría ocultarlo de Dios. Dice, el conocimiento divino abarca el tiempo, el ser interior y el espacio, toda la existencia del salmista. El maravilloso conocimiento de Dios proviene del hecho de que Él es el creador y de su estrecha relación con las personas y se manifiesta en su cuidado por ella. Y yo también estoy maravillado de este Dios tan poderoso y por eso le pido que me ayude a alabarlo, a amarlo, a quererlo y a prepararme para estar con Él por la eternidad. Ahora, la lección tenía una pregunta que yo quiero recalcar en esta mañana. Dice, para algunos, el hecho de que Dios sepa tanto sobre ellos, incluso sus secretos más oscuros, puede ser un pensamiento bastante aterrador. ¿Por qué entonces el Evangelio es nuestra única esperanza? ¿Cómo puede ser que este conocimiento que maravillaba al salmista y que maravilla a muchos cristianos sea para algunas personas algo tan aterrador? Por supuesto, esto es muy sencillo de responder. No viven una vida de entrega al Señor, no tienen una relación con Dios y se han cometido errores en el pasado, o sea, lo que nosotros llamamos como pecado. Hay grandes cosas ocultas que solamente Dios sabe y nadie más lo sabe. Por ejemplo, permítame decirle una historia. Hace muchos años le di estudios bíblicos a una señora. Iba con mis esposas todos los miércoles, creo, y los sábados a darle estudio a esta persona. Y cuando llegamos ya a la última lección prácticamente, le hicimos el llamado para que ella entregara su corazón al Señor, para que fuera bautizada en la iglesia y pudiera así testificar delante de los hermanos. Ustedes saben que el bautismo es una proclamación de que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador. Y Él dice que el que pues lo confiesa delante de los hombres, Dios lo confiesa allá en el cielo. Se escribe en el libro de la vida. El bautismo es algo maravilloso porque dice que el que cree y es bautizado será salvo. Y le hicimos el llamado. Pero entonces esta persona nos dijo, yo tengo un problema, quiero bautizarme, pero quiero que usted me pueda ayudar a esta dificultad, que me dé un consejo. Tenía un niño que tenía más o menos 9 años y entonces ella me contó que la persona que vivía con ella pues era una persona que la maltrataba, tenían dificultades y no sé cómo el vecino que vivía en la parte de arriba un día bajó a consolarla y ustedes saben, pues lamentablemente se cometió un error y entonces nació este niño. Entonces ella me hace la pregunta, antes de bautizarme, ¿usted cree que yo debo de confesarle esto a mi esposo, que el hijo que yo tengo no es de él, sino de la persona que vivía arriba, porque él ya no está? Ella me dijo, fue un momento de locura, un momento de mi juventud,
es una pregunta muy difícil de responder. Ella y Dios, y ahora yo, sabíamos este problema, qué hacer. Pero aquí dice, ¿por qué entonces el Evangelio es nuestra única esperanza? Yo quiero decirte, mis queridos hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor con fe, le pedimos perdón, yo tengo que decirte en esta mañana que Dios te perdona. No importa qué hayas hecho. Aún conozco jóvenes que han abortado hijos, miembros de la iglesia, y que me han revelado estas cosas con lágrimas en los ojos y no saben qué hacer. Viven una vida triste, están en la iglesia pero sufriendo porque han hecho estas terribles decisiones. Pero yo quiero decirte que puede ser que hayamos cometido muchos errores, pero el perdón de Dios es infinito cuando nosotros reconocemos lo que hemos hecho. Pídele perdón al Señor. No debe aterrarte que Dios sepa todo esto, porque, mi querido hermano, una cosa es cierta: Dios conoce todo lo que hemos hecho, así como dice el Salmo 139. Pero aquí dice, ¿por qué entonces el Evangelio es nuestra única esperanza? Porque en Cristo Jesús, como ya repetí, cuando pedimos perdón, tenemos la seguridad que el Señor murió en la cruz del Calvario y Él pagó nuestra deuda. Por supuesto, al entender lo que Cristo hizo por nosotros, mis queridos hermanos, nosotros sentimos un dolor tan grande, nos compungimos, como dice Hechos capítulo 2, por haber nosotros fallado a nuestro Señor. Pero no le escuches al diablo. No le escuches a él de que no tienes esperanza, de que no hay perdón. Mis queridos hermanos, todos de una u otra manera, realmente lo único que merecemos nosotros es perdernos por la eternidad. Cada persona que esté en el cielo es porque ha aceptado a Jesús como su Salvador y Él nos ha cubierto con su sangre. Dios no nos mira a nosotros, sino nos perderíamos por la eternidad. Son demasiadas cosas que hemos hecho que no están correctas. Entonces, si nosotros nos aterramos, mis queridos hermanos, al conocimiento que Dios tiene en nuestras vidas, es porque nosotros no nos hemos arrepentido. Algo anda mal allí. Pero si en esta mañana caemos de rodillas, confesamos al Señor, si es un pecado que nadie sabe, que solamente lo sabe Dios, confiésaselo a Él y ten la seguridad, levántate de tus rodillas creyendo que el Señor te ha perdonado. Y por supuesto, después que recibes el gozo de la salvación, olvídate del pasado. Como dice el apóstol San Pablo, proyéctate adelante y vive una vida de obediencia a Dios, una vida de gozo al Señor. Vendrán dificultades, problemas, pero si cada día te arrodillas, le pides a Dios que te ayude, que te santifique, mis queridos hermanos, el Señor que está tan cerca de ti, que está preocupado por nosotros, Él se encargará de ayudarnos a avanzar en la vida cristiana, porque el que comenzó la buena obra también la terminará. Confía en el Señor, entrégate a Él, pídele perdón, que Él te perdonará. Estoy seguro. Escúchalo, quiero repetirlo de nuevo. No importa lo que hayas hecho. Ahora, cuando digo no importa, no me refiero a que hayan habido consecuencias, que han habido problemas, sino en el sentido de que si te arrepientes de verdad, Dios te perdona. El Dios cercano, el Dios personal, que sabe lo que hiciste, pero que está tratando durante años tal vez de decirte que está esperando que vengas a Él, porque el que viene a Jesús, Él no lo echa afuera. Una cita que está aquí en la Review and Herald dice lo siguiente: Él entiende cada circunstancia de nuestra vida, mira y comprende cómo estamos situados. Él está familiarizado con todas nuestras penas y dolores.
nos conoce a cada uno por nombre y se conmueve con el sentimiento de nuestras debilidades, porque ha sido tentado en todo como nosotros y sabe socorrer a los que son tentados. Jesús es nuestro ayudador y cuidará de todos los que en Él confían. ¿No te gusta esta cita? Esta cita es maravillosa. Él nos conoce, nuestras luchas, nuestras pruebas. Y entonces el libro de Hebreos 4:15 dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y que vamos a alcanzar oportuno socorro. Mi queridos hermanos, no huigas más de Dios. Si has cometido un error, no vivas una vida que no te dé paz. Tú puedes hoy venir a Él. El Señor dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos, Él dice que los hará blanco como la lana, blanco como la nieve. Así que Él te entiende. Él sabe por qué lucha tú has pasado y conoce tu debilidad y quiere ayudarte a vencerla. Él no quiere que tú seas un enano espiritual, que andes por ahí lamentándote que no puedes obedecer sus mandamientos. Él quiere tener una relación contigo y darte tu Espíritu Santo, que es la única forma en la cual nosotros podemos andar en sus caminos. Eso no depende de nosotros y necesitamos entenderlo. Depende de Él, pero lo único que nosotros podemos hacer es ir a Él y pedirle que nos ayude a entender que solo en Cristo Jesús nosotros podemos tener victoria. Pero lo importante de esta lección o de este día que estamos estudiando es que Él entiende cada circunstancia de nuestra vida. El día lunes tiene la seguridad del cuidado de Dios. Leamos el Salmo 41 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí vemos a el salmista, en este caso era David, donde le pide al Señor que lo saque del pozo de la desesperación. La lección nos dice en este día que echemos sobre Jehová nuestra carga, que Él nos va a sustentar, que no nos dejará para siempre, jamás dejará al justo caído. Aquí la lección nos dice que hay una palabra, la palabra resbalarse, que describe, dice, la seguridad que Dios da al mundo y a Sión. Aquí nos dice que la imagen del Señor es como de un guardián que cuidaba a Israel y que no duerme nunca. Él también nos cuida a nosotros. Podemos levantarnos a cualquier hora de la mañana y clamar al Señor que Él nos va a ayudar. Dice que Él siempre está en constante vigilia y la disposición que tiene siempre para actuar en favor de nosotros. Aquí nos dice que el Señor es nuestra sombra. Ustedes saben, no podemos separarnos de ella. Él está siempre allí. Dice que Dios está a nuestra diestra. Que aquí, al usar este lenguaje, esta imagen, se nos dice, mis queridos hermanos, que Dios está allí para protegernos, muy cerquita de nosotros. Entonces debemos de creer que Dios cuida, preserva a sus hijos de todo el mal, que puede venir cualquier situación en la vida. Si Dios quiere, mis queridos hermanos, que no suceda absolutamente nada con nosotros, terremoto, lo que usted quiera, mis queridos hermanos, si nos aferramos al cuidado y le suplicamos por su protección y usted lo cree, hermano, nada le va a suceder, porque estas son figuras que usan estos poetas para decirnos a nosotros cuán está interesado Dios de cuidarnos, de protegernos. Yo lo creo, mis queridos hermanos. Mire, cuando comenzó ese asunto de la pandemia,
yo me arrodillé. Yo estaba seguro que esa pandemia no me iba a quitar la vida. Yo sé que este es un tema bastante complicado, ¿verdad? Hubo bastante temor. Realmente este asunto de la pandemia reveló crisis en muchas personas, pero mis queridos hermanos, no estoy diciendo que el miedo no exista, pero cuando usted se tira de rodillas al Señor y le pide que lo ayude, el Señor, mis queridos hermanos, responderá. Debemos ante todas las cosas, en primer lugar, confiar en el Señor y poner nuestras vidas en tus manos. Aquí dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó como un padre para escuchar a un hijo pequeño cuando le habla, y uno se inclina y lo mira, como cuando viene mi hermosa nieta y me habla y yo dejo todo lo que estoy haciendo porque llegó mi chiquitita, como le digo yo dejo el estudio y entonces yo la observo y trato de inclinarme a escuchar qué ella me va a decir con esos ojitos tan lindos que tiene. Entonces, así el Señor, cuando clamamos a Él, Él se inclina para escucharnos, mis queridos hermanos, y ayudarnos a salir de cualquier pozo de desesperación. El Salmo 121 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué maravillosa promesa nos escribe el salmista. No solamente nos guía en la vida, sino que guarda nuestros pensamientos, nuestra alma. Si nosotros entendemos esto y nos entregamos en el Señor en esta mañana, si hacemos estas palabras nuestras, mis queridos hermanos, el afán que tenemos desaparecerá y confiaremos completamente en Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Hay veces vienen dificultades, corremos para todas partes, tratamos de solucionar los problemas por nosotros mismos y es el gran error de nuestras vidas. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando vienen las luchas y las pruebas, sean con nuestros familiares, con la esposa, con el esposo, es acudir al Señor. Y entonces, mis queridos hermanos, Él responderá, Él vendrá en nuestro socorro. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, todo termina mal. Hay divorcio, hay problemas, hay dificultades. Y entonces realmente no entendemos de dónde viene nuestra ayuda. Cuando ya no podemos más, cuando hemos hecho todo el intento, entonces buscamos a Jesús y le decimos ayúdanos. Y aún allí el Señor escribe recto con líneas torcidas. Pero si nosotros buscáramos al Señor, si realmente tuviéramos una relación con Él, sea algo grande, sea algo pequeño, lo ponemos en las manos de Dios, nosotros, yo les aseguro, tendríamos victoria sobre victoria. Pero somos tentados a tratar de solucionar los problemas por nosotros mismos. Y es aquí donde enredamos nuestra vida. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos leer este salmo un poco más, buscarlo en las escrituras, sentarnos a meditar en él realmente, porque aquí dice que el que guarda a Israel no duerme. Él está atento para escuchar nuestras oraciones. El día martes nos dice: el Señor es nuestro refugio en la adversidad. Leemos aquí en el Salmo 17, 7 y 9. Muestras tus maravillas, misericordia,
Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Una vez más, seguimos el mismo pensamiento. Cuando viene la adversidad, el salmista le pide al Señor que lo ayude, que lo cuide como a la niña de sus ojos, que, mis queridos hermanos, y se lo proteja debajo de sus alas. Usa aquí, ¿verdad?, una figura que usó el Señor Jesús, donde el Señor Jesús dijo cuántas veces Él quiso, dice, recoger a esos judíos, esos israelitas, bajo las alas, dice, y ellos no quisieron, mis queridos hermanos. Usa también la figura del águila, ¿verdad?, cómo protege sus polluelos, mis queridos hermanos, cómo los ponen en un escondite, en una roca bien alto, y ahí nadie puede hacerles daño. Así que el salmista en este día nos habla también de la seguridad que tenemos en encontrar a Dios, de su abrigo, de la sombra, de buscar refugio en Él, de buscar fortaleza en el Señor. Es algo maravilloso de habitar con Él. Y estas imágenes, mis queridos hermanos, representan realmente cómo el Señor quiere ayudarnos, quiere protegernos, quiere que cuando vengan, porque vendrán problemas. Hay enemigos que no quieren al Señor. Hay enemigos que, por supuesto, también no nos quieren porque nosotros amamos al Señor. El enemigo no ha sido destruido y tiene aliados que quiere destruirnos. Pero cuando vienen esas adversidades, cuando hay problema en el trabajo, cuando hay problema tal vez en la escuela, cuando hay problema en cualquier lugar, cuando vemos que estos enemigos aparecen para atacarnos con calumnias y hasta algunos casos querer quitarnos la propia vida, usted le pida al Señor que lo ayude a refugiarse, que venga en su auxilio en esa adversidad, y usted puede tener la seguridad de que el Señor lo va a ayudar porque Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza, mis queridos hermanos. Aquí, usando la figura que mencioné, dice el Señor Jesús: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, usó esta imagen. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Nosotros, si somos estudiosos, si hemos leído El deseo de toda la gente, vamos a leer allí que el Señor Jesús pronunció estas palabras con un gemido, con un dolor, con lágrimas en sus ojos, porque, mis queridos hermanos, el Señor estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, estaba a punto de ser rechazado por su pueblo, y viendo, contemplando el templo, lo que iba a pasar en el futuro, la cantidad de judíos que iban a morir dentro de los muros de Jerusalén, al ver a Satanás tomando el control de esas sectas que existían y que entre ellos mismos se mataron cuando los romanos vinieron a sitiar a Jerusalén, viendo todo este desastre, viendo este dolor que iba a pasar a su pueblo, el Señor Jesús dijo estas palabras con una agonía impresionante, porque yo puedo decirle que si hay algo que no me cabe la menor duda, es que el Señor amaba a ese pueblo y lo sigue amando. La salvación está allí. Todo aquel que acepta al Mesías, que ya vino como su Salvador, tendrá vida eterna. Y nosotros también, mis queridos hermanos, cuando no tomamos las decisiones correctas, cuando nos alejamos de Él, cuando nos metemos debajo de sus alas,
el Señor que está en el cielo intercediendo, realmente se ha de conmover, su corazón ha de sufrir por las cosas que nosotros hacemos. No hagas sufrir al Señor, refúgiate en sus alas, búscalo de todo corazón, entrégale tu vida al Señor. Este mundo es pasajero. A veces pensamos que el gozo de este mundo, lo que podemos alcanzar aquí nos da mucha felicidad, tal vez, pero momentánea. Pero el amor de Dios, su cuidado, vivir con Él por la eternidad, verlo, estar con Él, agradecerle por la vida y por todo lo que ha hecho por nosotros, mi querido hermano, aquel día cuando estemos con Él será un día glorioso. Por favor, no hagas sufrir al Señor. Entiende lo que estamos estudiando en esta semana, porque Él está cerca de ti, te está buscando. Yo no entiendo cómo hay personas que piensan como Marción, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, un Dios que según Él no debíamos de obedecer, porque hay veces pasajes donde Dios actúa, pero para defender a los cristianos, de aquellos que entregan su vida al enemigo, de aquellos que quieren ser mal a su pueblo. Y entonces Dios, como el legislador, como estudiamos la semana pasada, interviene, pero a favor de su pueblo. Mis queridos hermanos, Cristo quería salvar a Jerusalén, pero ellos, dice, no quisieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y nosotros lo vamos a recibir, y nosotros lo vamos a amar, y nosotros lo vamos a buscar en momentos de dificultad, y nosotros lo vamos a amar en momentos de alegría. Mis queridos hermanos, busquemos al Señor de todo corazón. El día miércoles tiene como título Defensor y Libertador. Dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y entonces se nos da el Salmo 114, que describe, dice poéticamente, la obra maravillosa que hizo Dios de libertar a su pueblo de la esclavitud. Y aquí nos podíamos plantar en esta mañana y hablar de todas las cosas que Dios hizo con este pueblo, cómo lo sacó con mano poderosa, cómo lo llevó por el desierto, cómo le dio pan del cielo, cómo sus zapatos nunca se gastaron, cómo era calefacción en la noche, Dios estaba allí, cómo en el día una sombra los cubría para que el sol no los quemara, cómo mandó hacer un santuario. Éxodo 25:8 dice, hacedme un santuario y yo moraré. Cómo veían la nube, cómo se levantaba, cómo caminaron. Finalmente una generación no pudo entrar porque no confiaron en Dios, pero Dios no se cansó, volvió a intentar, los volvió a introducir en la tierra prometida. De un pueblo esclavo hizo una ciudad, un templo maravilloso. Realmente Dios se preocupa, y el pueblo se apartaba, clamaban, Dios los ayudaba, y este patrón de conducta lo podemos ver en el libro de Jueces. Se apartaban, Dios le levantaba otro libertador, volvían a prosperar, volvían a estar felices, se volvían a apartar a los ídolos, volvían a clamar, Dios los volvió a ayudar. Mi querido hermano, lo defendía, y así el Señor no se rindió hasta que envió a su Hijo, pensando que el pueblo lo iba a recibir. Aquel que vino y sanó aldeas completas, que dio testimonio que Él era el símbolo de esos sacrificios que se hacían en el templo, era la realidad. Pero ni aún así, mis queridos hermanos, ellos quisieron aceptar al Señor Jesús, porque claramente el Evangelio de San Juan dice, amaban las tinieblas más que la luz. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él puede ser tu defensor, Él puede ser tu libertador. Déjale tu vida en las manos del Señor y Él hará
quiere el Señor que nosotros realmente podamos estudiar esto más a profundo, puedas leer tu lección y puedas salir de aquí con fe, con ánimo, de que no estás solo en este momento de adversidad si la estás pasando, y de alegría, pues agradécele al Señor, como dice Santiago. ¿Está alguno alegre? Cante salmos al Señor. ¿Está alguno afligido? Haga oración y el Señor vendrá a defenderte, vendrá a libertarte. Dice aquí en el deseo de toda la gente, página 302 y 303, cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor nos librará del peligro. Ya lo comenté, hay veces vienen las dificultades, la tentación, la adversidad, la enfermedad, la pérdida y corremos para todas partes y nos olvidamos que así como los discípulos, mis queridos hermanos, que estaban en ese barco, ¿verdad? Y vino las olas, arreció la tempestad, comenzaron a batallar para tratar de salvar el barco. Cuando ya no pudieron más, se dieron cuenta que allá en medio de la tormenta estaba Cristo descansando en paz, porque Él tenía fe en su Padre Celestial, de que lo estaba cuidando. Y cuando ya los discípulos no pudieron más, todavía le reclamaron al Señor: Maestro, ¿duermes? Jesús se levantó y dice que calmó la tempestad. ¿Tiene tempestad en tu vida? Mis queridos hermanos, Jesús está tranquilo, esperando que tú lo llames. Tal vez has intentado de todo, has luchado. ¿Por qué no intentas o intentamos? Porque yo también necesito entender el mensaje para mí primero. ¿Por qué no intentamos despertar al Señor, que por supuesto no duerme, pero que está en paz allí? Entonces, cuando nosotros corremos a Él, mis queridos hermanos, nos va a ayudar. Él jamás nos va a decir que no, si nuestro corazón es sincero y queremos entregarnos a Él. Y bueno, el día jueves, para terminar, tiene como título Ayuda desde el santuario. Y el Salmo 21 al 3 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Interesante, hay millones de personas, denominaciones, que no creen que Dios tiene un santuario en el cielo. Sin embargo, la Biblia por todas partes en los salmos. Algunos creen que el libro de Apocalipsis no es más que escenas que se están desarrollando en el santuario donde el Señor mora. Un santuario inmenso, que se usan naves, yo no sé cómo serán para traspasarse de un lugar a otro, pero allá en ese santuario, en una parte de este universo, vive el Señor a una distancia inmensa, pero como Dios ya estudiamos es omnipresente, Él puede socorrernos en cualquier lugar. De ese santuario viene la ayuda para aquellos que aman al Señor. De ese santuario salen los ángeles para poder desempeñar el trabajo de poder defendernos, cuidarnos, protegernos. Hay movimientos que nosotros no nos damos cuenta, ángeles que van, ángeles que vienen, guerras que se luchan. Los ángeles están envueltos y allá desde la morada del santuario, donde mora el Señor, hay movimiento. Desde allí los salmistas sabían que el Señor enviaba la ayuda. Ellos sabían, muchos de ellos entendían bien que el santuario terrenal simplemente era una maqueta, un modelo del verdadero santuario, como dice el libro de Hebreos, que no es obra de mano, sino obra del Señor.
Y aquí se nos dice entonces en este lenguaje que es un lenguaje que es real, que Dios vive en ese lugar. Y que si nosotros clamamos y ponemos nuestros ojos allá, le pedimos al Señor que está intercediendo, que nos ayude, mis queridos hermanos, Él nos enviará ayuda desde el santuario. Así lo hizo Daniel cuando pidió que lo ayudara a entender las profecías del capítulo 8. Dice que antes que él orara, ya Dios había mandado al ángel Gabriel, mis queridos hermanos, y estaba allí para decirle lo que él había pedido, para revelarle este misterio. Y a mí me gusta mucho ese capítulo porque le dice el ángel que Dios lo ama mucho a Gabriel y que lo ha mandado para instruirlo. A mí me fascina eso porque yo quiero que el Señor me ame y yo sé que Él me ama. Pero me gusta escucharlo. Qué hermoso será cuando esté con Cristo, cuando Él me diga cuánto me amaba, cuánto me protegió, cuánto me perdonó, cuánto me ayudó cuando yo en momentos de tristeza, porque he pasado por momentos difíciles de tristeza, pero también he sentido, como dice el libro de Corinto, su consuelo, su brazo a mi alrededor. Y aquí estoy y terminaré con la ayuda de Él cada día, ¿verdad? Pidiéndole que me ayude para poder cerrar mis ojos si Él no ha venido y poder morir con la bendita esperanza de que podré verlo y agradecerle por mí mismo, arrojar mi corona y asombrado y asustado cantar y glorificar al Señor por las maravillas y los cuidados que ha tenido conmigo. No con Israel. Ahí está escrito cómo quedó a su pueblo, pero conmigo, porque esto es personal y Él me conoce, sabe mis luchas y bueno, sabe también los errores que he cometido, pero también estoy seguro que cuando me he arrodillado y le pido perdón, Él tiró eso al fondo del mar. Así que la lección nos dice que Él nos esconde en su tabernáculo en el día de mal. Él, dice el Salmo 27, ¿verdad? El salmista lo ocultará en lo reservado de su morada. Ese salmo dice que sobre una roca lo pondrá en alto. Así que el refugio que tenemos, mis queridos hermanos, puede ser en ese santuario celestial donde viene la ayuda para aquellos que aman al Señor. Así que terminamos en esta mañana diciéndole que realmente la lección nos dice a nosotros que debemos realmente entender que Dios está muy cerca de nosotros. Leamos una cita que está en Patriarcas y Profetas para terminar este pensamiento. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Queremos tener victoria, queremos tener poder. Entonces dice aquí que lo que tenemos que hacer es en secreto arrodillarnos. Mis queridos hermanos, esta lección debe animarte. Si estás pasando por un momento de prueba, de dificultad, entonces es el momento que hagas de esta lección, de estos salmos que hemos leído, algunos versículos, porque no podemos leerlo todo, algo personal en tu vida. Que Dios nos ayude a creer, mis queridos hermanos, que nuestra seguridad está en Dios, que Él es nuestro refugio, que nos conoce desde antes que fuéramos formados y que con una seguridad y una fe podamos proclamar hoy al estudiar esto, que el Señor te oye y el Señor te salva. Deseo que pases un feliz día de la preparación, como siempre te digo. Deseo que pases un feliz sábado, que al compartir esta lección, si eres maestro, con tus alumnos, puedas transmitir lo que los salmistas querían
Y es que Dios es un Dios que está al pendiente de nuestras vidas, no para hacernos malos, no para ser un juez que anda con una espada en la mano para castigarnos y eliminarnos, sino alguien que si llegara a ser un castigo o algo es para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, prepararnos, podamos cambiar nuestro carácter. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana.